Una vez más les invito a que abran sus escrituras al libro de Hechos, capítulo 4, versículo 23 al 37. Y la palabra de Dios dice así, dice: y puestos en libertad vinieron a los suyos. ¿A los quiénes? A los suyos. Y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, o todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunirán los reyes de la tierra y los príncipes se juntarán en uno contra el Señor y contra Cristo. Porque verdaderamente se unieron de esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Ponce Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucedería. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra, mientras que extiendas tus manos para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban consagrados tembló y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hasta ahí vamos a leer. Te damos gracias, mi Señor Jesús, y te pedimos, Padre, que en este día, Santo Señor, tú le hables a tu pueblo. Señor, que seamos hacedores de tu palabra y no tan solo escuchadores. Mi Señor Jesús, reprendemos, Padre Santo, cualquier obstáculo que viene, Señor, a impedir la enseñanza, Señor, la palabra tuya, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gloria y gracias. Amén. Pueden tomar sus asientos. Hermanos, nosotros seguimos en la serie titulada La importancia de la oración. Creo que este sería el tercer tema. La importancia de la oración, lo importante que es la oración para el creyente. Creo que llevamos un tema sobre enséñanos a orar. El segundo fue los obstáculos, que fue lo que se predicó la semana pasada. Y esta semana vamos a llevarle un mensaje titulado El poder de Dios en la oración. El poder de Dios en la oración. Me he dado cuenta, hermanos, que a través de la Biblia, cuando los hombres de Dios oran, sucede algo. Desciende el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el hombre de Dios ora, el Señor responde, porque Él escucha la oración de los justos. Creo que eso sucedió en este día. Amén. 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 Sé que sucedió en este día. Amén. Hermanos, en este pasaje que acabamos de leer, yo encuentro 5 características de una oración poderosa. Y esto era algo que los creyentes practicaban. No era de una vez, era quizás algo que practicaban. Era común orar y buscar de Dios. Algo que nosotros podemos aplicar en nuestras vidas. Quiero reflejar un poquito en ese, antes de entrar en la palabra, quiero reflejar en ese capítulo 4. Porque en el capítulo 4 sucedieron varias cosas por las cuales los apóstoles fueron a los suyos. Porque se recuerdan que dice que cuando llegaron a los suyos. Entonces, ¿qué fue lo que le contaron? ¿Qué fue lo que le tenían que decir? Bueno, para entrar en el contexto, no podemos sacarlo fuera del contexto. Tenemos que nosotros mirar el contexto. ¿Qué sucedió en el capítulo 4? Bueno, en el capítulo 4 sucede que había un hombre que en el templo que Pedro y Juan, a través del poder del Espíritu Santo, lo sanó. ¿Se recuerdan? Que Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Ese hombre salió corriendo y salió contento, gozoso, y por eso arrestaron a los apóstoles. Por eso los arrestaron. Y en el versículo 3 nos dice que lo arrestaron por haber hecho el milagro en el nombre del Señor. En el versículo 18
Si siguen leyendo, yo sé que el pueblo le gusta estudiar la palabra. Cuando lean en su estudio, lean todo ese contexto. En el versículo 18 dice que los principales sacerdotes los intimidaron. En otras palabras, le leyeron la cartilla. Los vamos a soltar, pero ustedes no van a predicar en el nombre de ese Señor. No van a predicar en el nombre de Jesús. Y Pedro, lleno del poder, lleno del Espíritu Santo, les contestó: espérate, ¿vamos a obedecer a Dios o vamos a obedecer al hombre? Dijo en el versículo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros o a Dios. Y después en el versículo 21 se lee que los dejaron ir, los soltaron, porque no le encontraron cargos. Llegamos al versículo 23. Dice el versículo 23: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Mis hermanos, dice la palabra que ellos fueron puestos en libertad. Pedro y Juan les informan todo lo que los principales y los sacerdotes le habían dicho. Ahora, quiero que noten algo. Su reacción seguro fue preocuparse. Automáticamente, cuando hay una amenaza, nuestra naturaleza no se preocupa. Quizás les vino miedo. Quizás ellos dijeron: wow, esto es algo serio. Pero si se dan cuenta, ellos hicieron lo correcto. Ellos no se fueron a llorar, ellos no se fueron a quejarse, ellos no se fueron a correr. Ellos fueron al Señor, oraron. Y se recuerda, el tema es el poder de Dios en la oración. El poder de Dios en la oración. Ellos comenzaron a orar al Señor, buscar el rostro del Señor. Ellos comenzaron a buscar el refugio de Dios. Ellos se conectaron con Dios. Ellos se conectaron con el Señor. Hermano, si usted quiere que el Señor conteste sus oraciones, ¿sabe lo que tenemos que hacer? Conectarnos con el Señor. Tenemos que conectarnos con el Señor. Esta era la primera iglesia. La primera iglesia acabadita de nacer. Una iglesia con hambre. ¿Una iglesia con qué? Con hambre. Eso es lo que distingue un creyente con hambre. Debemos siempre estar hambrientos por la palabra de Dios, hambrientos por buscar la presencia de Dios, hambrientos por hacer lo correcto. Esto es si desean experimentar el poder de Dios. Ellos comenzaron a orar, pero como yo les dije la semana pasada, ellos oraron con fe. Con fe sin dudar. Se recuerda que uno de los obstáculos es que si no tenemos duda, las oraciones no salen ni del techo. Con duda no se puede orar. Más bien con fe. Esta primera iglesia oró con fe. Cuando oramos con fe, mis hermanos, tenemos fe que Dios va a contestar nuestras oraciones. Los discípulos oraron confiando en que el poder de Dios podía cambiar las circunstancias. Pidieron más valentía. Ellos pidieron más valentía para poder testificar, para poder soportar la persecución. Cuando oramos debemos tener ese mismo ánimo de prepararnos para recibir lo que le pedimos al Señor. Ahora, yo encuentro 5 características que las cuales voy a nombrar en este día. ¿Cuántas? 5. Quizás usted estudie, puede sacarle 10 o 15. Yo le encontré 5. La primera característica la encuentro en el versículo 24. Dice: y ellos, habiéndole oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Vamos a parar ahí. Dice ahí que ellos, habiéndole oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Ellos, hablando de la primera iglesia, los hermanos que estaban ahí, habiéndole oído, ¿habían oído a quién? Recuerda que la palabra se estudia haciéndole preguntas a la palabra. ¿A quién le están hablando? ¿Quién está hablando? Pedro y Juan le están hablando a los hermanos, quizás en la casa, quizás en el lugar donde están. Le están contando lo que les había sucedido. Y ellos alzaron la voz unánimes. Pastor, vamos al griego. La palabra unánimes es la palabra homozumatón. Significa movidos por un mismo propósito o interés. En la Biblia se usa 11 veces la palabra unánimes. En toda la Biblia se usa 11 veces la palabra unánimes. En el libro de Hechos, escrito por Lucas, Lucas la menciona 10 veces.
Qué tremendo, ¿verdad? Un hombre bien preciso en su escritura. Ahora, lo que me da a mí interés es que ellos no se pusieron a pelear. Ellos no se pusieron a quejarse. Ellos no se pusieron a decir, no, a mí no me gusta esto, a mí no me gusta aquello, yo lo hubiera hecho así, yo lo hubiera dicho acá. Ellos simplemente corrieron rápidamente. ¿Para qué? Para unirse. Ellos reconocieron que hay poder en la unidad. Ellos reconocieron que si querían pasar por este obstáculo, ellos tenían que pasarlo unidos, como el cuerpo de Cristo. Pero pastor, ¿por qué estaban unánimes? ¿Por qué estaban unidos? Mis hermanos, ¿saben por qué estaban unidos? Porque es el poder del Espíritu Santo. Porque ellos estaban recibiendo el poder del Espíritu Santo que salía a través de Pedro al contarle lo que le estaba sucediendo. Algo sobrenatural. Algo sobrenatural. Porque Pedro y Juan estaban llenos del Espíritu Santo y ellos hablaron sin miedo. Ellos hablaron sin miedo. En el poder del Espíritu Santo nosotros hablamos sin miedo. Amén. Hablan con denuedo. La palabra es denuedo. Y vamos a usar esta palabra mucho en el día de hoy. Denuedo. En griego es la palabra perecía o parecía. No que parecía algo, no. La palabra es parecía. Significa hablar abiertamente, valerosamente, sin reservas. Necesitamos denuedo. Amén. Necesitamos que cuando salgamos de esta casa de Dios, salgamos y hablamos la palabra con denuedo. Esto es lo que hace el Espíritu Santo en una persona que lo busca, una persona hambrienta de Dios. Pone a Dios primero, Dios es su prioridad. Cuando habla, tiene esa autoridad y es respaldado por la palabra y es respaldado por Dios. Por el denuedo de Pedro y Juan ante las autoridades, ellos quisieron también imitarlos, ¿verdad? Al ver cómo el Señor se mostraba a través de Pedro y Juan, ellos decían, wow, si Dios hizo eso con Pedro y con Juan, con nosotros también lo puede hacer. Venga lo que venga, nosotros podemos hacerlo, porque nosotros tenemos ese mismo espíritu que tiene Pedro y tiene Juan. Ahora, la iglesia debemos imitar ese denuedo de hablar valerosamente, sin miedo. Hay personas que se ofenden y se van de la iglesia porque la palabra, la verdad los chocó y les dio, y no quieren enfrentar la verdad. No quieren enfrentar la verdad y se van corriendo. Porque la palabra va con denuedo, va con precisión, va directa al corazón, corta y abre, y corta y hiere y duele. Y no nos gusta escuchar la verdad. Pero esa verdad es lo que nos hace libres, dice la palabra. Jesús dice, escucharán la verdad y la verdad os hará libre. ¿Y quién es esa verdad? Jesucristo. Estos hermanos se unieron. Esto es el primer punto, la unidad. La unidad. ¿Sabían ustedes que en la unidad no hay división? ¿Sabían ustedes que en la unidad no hay nada de división? ¿Saben ustedes que en la unidad no hay pleitos? ¿Saben ustedes que en la unidad no hay celos? ¿Saben ustedes que en la unidad no hay contiendas? Todas estas cosas pueden impedir la unidad, pueden impedir que el Señor se mueva poderosamente en la iglesia. Ahora, qué lindo es cuando la iglesia está unida. Qué linda cuando la iglesia está unida. Amén. Un pueblo que renuncia a los chismes. Un pueblo que renuncia a las críticas. Un pueblo que juntos se une para buscar a Dios. Y hemos visto lo que sucede cuando buscamos a Dios. Un pueblo en armonía. Un pueblo que cuando ora está en un acuerdo. Les exhorto, mis hermanos, a que sigamos en esta unidad. Que sigamos en esta unidad. Ahora, el segundo punto que yo miro aquí, lo encontramos en el versículo 24 al 28. O sea, el primero, para repasar, es que vemos unidad. Ellos se unieron juntos para orar. El segundo punto es que ellos oraron con discernimiento. Dice el versículo 24. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Pueden decir adoración. Es una adoración. Que por boca de David tu siervo, porque se amonitan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Una pregunta que hace el rey David.
By the way, eso lo encontramos en Salmos 2, versículo 1 y 2. Dice el versículo 26: se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Versículo 27: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Ponce Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Es que no puedo casi leer porque me quedo atónito de cuando él dice aquí soberano Señor. Y estoy leyendo aquí, pero mi mente está pensando en lo soberano y el poderoso que es el Señor. La palabra soberano es la palabra déspote en griego. Significa amo, significa dueño, uno que posee la autoridad suprema. Ellos reconocieron quién es Dios. Ellos reconocieron quién Él es. Es importante que nosotros sepamos quién Dios es. Él es un Dios soberano. Él nos hizo a nosotros. Él nos dice lo que tenemos que hacer. Nosotros nunca le debemos decir al Señor lo que Él tiene que hacer. Porque Él es el que nos manda, Él es el que nos creó. ¿Sabían ustedes que no se mueve nada en este mundo sin el permiso de Él? Por eso decimos que Él es soberano. Él hace como Él quiere. Él no le pide el consejo del pastor Rogelio para hacer esto. ¿Qué tú crees, Rogelio? ¿Voy a visitar al pueblo hoy? Nada que ver. Nada que ver. Él es un Dios soberano. Mire lo que dice Salmo 115, versículo 4. Porque quiero llevarle a otra cosa, o quiero abrirle otro punto. Salmo 115, versículo 4. No tienen que ir ahí, yo se lo digo, lo escriben. Salmo 115, versículo 4 dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Jeremías, capítulo 10, versículo 3. Dice: porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de mano de artífice, con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos le afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis miedo de ellos, porque no pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. ¿De qué está hablando? Está hablando de los ídolos. ¿Y por qué yo estoy hablando de los ídolos cuando estoy hablando de soberano? Miren esto. Los idólatras, ellos tienen que adorar al Dios que ellos mismos crearon. Sin embargo, nosotros adoramos al Dios que nos creó a nosotros. No sé si lo captaron. Un idólatra tiene que irse al bosque, tiene que cortar, tiene que pintar, tiene que poner los ojitos, tiene que ponerle manos, tiene que poner los pies, y cuando le pone pies tiene que clavarlo para que no se le caiga. Tienen que cargarlo, y ellos le oran a esa cosa que no tiene ningún poder. Sin embargo, nosotros le oramos a un Dios que tiene poder, un Dios que escucha la voz a su pueblo y viene y lo visita al pueblo. Esa es la diferencia. Ellos adoran algo que ellos crearon, pero nosotros adoramos al que nos creó a nosotros. Aleluya. Porque ese Dios es un Dios soberano. Estos primeros creyentes se presentaron al Señor de esa manera. Ellos se presentaron de esa manera, dándole la gloria al Señor. No se presentaron como que, aquí llegué yo, estamos aquí, ven para que nos toquen. Nada que ver. Ellos dicen: no se trata de mí, no se trata de ti, se trata de Él. Él es el Dios soberano. Él hizo todo. Él hizo los cielos, Él hizo la tierra, Él hizo todo lo que hay ahí. Qué manera más tremenda de presentarnos delante del Señor de esa manera. Humildemente, reconociendo que somos un pedacito de lodo. Estos creyentes, hermanos, se presentaron de esa manera, en alabanza, en adoración. ¡Wow, hermanos! ¡Qué tremendo cuando nos presentemos del Señor de esa manera en nuestras oraciones! Así es que el Señor se mueve. ¡Qué ejemplo para la iglesia de hoy! ¡Qué ejemplo para usted y para mí! Presentarnos nosotros como esta iglesia se presentó, en formas de adoración. Señor, tú fuiste el que hiciste los cielos, tú hiciste la tierra, tú hiciste todo lo que hay ahí.
Esa es la mejor manera de nosotros presentarnos al Señor. Yo diría que esa es la única manera que debemos nosotros presentarnos al Señor. Nosotros debemos practicar esto de ahora en adelante, aunque yo sé que ustedes han sido instruidos bien y ustedes, la palabra de Dios nos habla y nosotros vamos delante del Señor con todo el respeto, con toda la humildad, porque nosotros sabemos que Dios es un Dios soberano, todopoderoso, omnisciente, todopoderoso. Amén. También nosotros, miren esto, si seguimos leyendo, ¿verdad? El Salmo 2, versículos 1 y 2, ahí ellos lo recitan en la oración. Porque por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntarán contra el Señor, contra su Cristo. Fue en relación, mis hermanos, fue en relación al rechazo que ellos tuvieron hacia la iglesia. ¿Quién tuvo el rechazo? El Sanedrín, los sacerdotes, los principales que estaban ahí azotando a Pedro, o sea, azotando no, le estaban diciendo que no prediquen el nombre de Cristo, lo estaban cuestionando porque no creían en Cristo Jesús. Y ahí es cuando Pedro le dijo bien claramente, aquel que ustedes crucificaron, ese Cristo, ese fue el que ha hecho esto y sanó a este varón. Y a ellos no les gustó eso porque fue la verdad, pero no podían ir en contra de la verdad y por eso los dejaron ir. Ahora, cuando dice ahí la palabra amotina, la palabra amotina en hebreo es la palabra ragash, y significa ser tumultuoso o causar alboroto. En español, Real Academia Española dice que es amotinar, levantamiento violento contra las autoridades constituidas. Ahora, estos hermanos se recuerdan que el segundo punto es que ellos oraron con discernimiento. Ellos están orando con discernimiento. El primer punto fue que ellos oraron ¿cómo? Unidos. Unánimes. Ellos oraron unidos. Amén. Una iglesia unida, el enemigo no puede vencer una iglesia unida. Unidas en Cristo. Amén. Unidas en Cristo. No podemos dejar a Cristo. Podemos estar unidos todo lo que ustedes quieran, pero si Cristo no está ahí, no hay victoria. Ellos supieron discernir las circunstancias en las cuales ellos estaban viviendo. Cuando las oraciones tienen que ver con los intereses de Dios y no los nuestros, Dios bendice. Amén. Amén. El discernimiento es un don de Dios. Discernir es el saber distinguir entre lo santo y lo que no es santo, entre lo justo y lo que no es justo, entre la verdad y la mentira. Amén. Amén. Y lo único que nosotros usamos para balancear como balanza es la palabra de Dios. Así que si juzgamos las cosas de acuerdo a la palabra de Dios, discernimos las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estos hermanos estaban haciendo esto. El tercer punto que quiero presentarles en este día es que ellos oraron en forma definida y correcta. Versículo 29 al 30 dice lo siguiente: y ahora sus amenazas, mira sus amenazas y concede a sus siervos con todo de nuevo que hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Aleluya. Ellos no están pidiendo que cese la persecución. Ellos no están pidiendo, Señor, páralo. Señor, páralo, por favor. Señor, danos una salida para nosotros escapar. Señor, arrebátanos de aquí. No están orando así. De ninguna manera. Llévanos a un lugar seguro, Señor, por favor te pedimos que nos lleves a un lugar seguro. Muchos cristianos modernos, muchas iglesias modernas hubieran pedido: Señor, muéstranos la salida. Yo decreto en este día que hoy vamos a salir de este lugar. Que esa amenaza, yo decreto que esa amenaza no me puede tocar a mí. ¿No saben que un decreto es firmado por un rey? Amén. Hubieran declarado: no, yo soy hijo de Dios, esa amenaza no me va a tocar a mí, yo soy hijo de Dios. Mal. ¿No saben que se están metiendo con un ungido de Dios? Sí, somos ungidos porque somos parte de Cristo, pero aún Cristo Jesús fue perseguido. Aún el hermano Pablo, el apóstol Pedro fueron perseguidos y ellos eran mucho más ungidos. Aunque no hay niveles de ungimiento, todos somos ungidos iguales, porque todos somos parte del cuerpo de Cristo. El ungido es Cristo Jesús. 1, 2, 3. 1, 2,
tres le ordenamos al Señor. Ahora, en este momento, declaro y decreto, confieso con mis confesiones positivas. Tratamos de amarrar a Dios con nuestra confesión positiva, no sabiendo que nuestro Dios es un Dios soberano. Él hace como Él quiere. Amén. Mejor es nosotros presentarnos delante del Señor. Señor, si es tu voluntad. Amén. Amén. No te pido que me quites esto, pero yo te pido que tú me des la sabiduría para yo aguantar, para yo saber cómo tengo que hacer. Dame la guianza para yo saber cómo salir, cómo tú quieres que yo haga en esta situación. Así debe ser nuestra oración. Amén. Hay tres peticiones concretas que ellos hacen. Primero, ellos dicen que fue dados el poder espiritual para enfrentar la persecución. Que les dé el poder espiritual para ellos enfrentar la persecución. Y conceda a tus siervos con que todo de nuevo, que ellos abren la palabra del Señor. Oramos nosotros de esta manera, que nos dé la fuerza y la sabiduría para enfrentar las situaciones. No que nos quite las situaciones, porque por más que tú le pides que te las quite y Él te quiere pasar por esa situación, Él te va a pasar. Por más que tú decretes, por más que tú confieses, por más que tú hagas todas estas cosas, si está en sus planes que tú vas a pasar por esta situación, vas a pasar, hermano. Vas a pasar. Lo que podemos hacer es pedirle que nos dé la sabiduría, que nos dé la inteligencia, que nos dé la paz, que nos dé la fortaleza, que nos dé lo que necesitamos para cumplir lo que Él nos ha puesto por delante. Le podemos dar fuerza. Mira, ellos le piden fuerza, le piden que le dé denuedo, que le dé paresia. La palabra denuedo en griego es paresia. Que le dé paresia para ellos predicar la palabra. No me quites la situación, dame la fuerza para predicar tu palabra. No me quites la situación, dame la fortaleza, dame la palabra para yo hablar con denuedo, para hablar tu palabra. Eso está bien tremendo, mi hermano. No para escapar, más bien danos de nuevo, dame valentía. Señor, dame valentía para hablar tu palabra. Porque el poder del Espíritu Santo, mis hermanos, es para eso mismo. El poder del Espíritu Santo es para eso mismo. ¿Qué nos dice Hechos 1:8? Porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Para qué el poder del Espíritu Santo? Para ser testigo. ¿Para qué nos visitó hoy el Espíritu Santo? Para ser testigos. Amén. También para que sepamos que Él está con nosotros. Para remover todas las dudas que haya en nuestras mentes. Para confirmar que Él está en este lugar, que Él vive adentro de nosotros, que Él está en medio de la alabanza. Segundo, que el Señor hiciera cargo de la situación mientras ellos seguían testificando. No sé si lo entienden, que aunque yo estoy pasando por esta situación, aunque el jefe la tiene conmigo, aunque el hermano esté enojado conmigo, yo quiero seguir hablando de la palabra. Yo se lo entrego a ti, Señor. La situación es tuya, pero yo quiero seguir hablando. Yo quiero seguir testificando. Yo quiero hablar la palabra tuya, porque esa es la orden que tú me has dado a mí, de yo ir y hablar. Y estoy hablando de como iglesia, todos debemos ir a hablar. Todos debemos ir a hablar. Entendiendo que Dios es un Dios soberano y que Él tiene control de todo lo que nos sucede a nosotros. Todo lo que nos sucede a nosotros está bajo el control de Dios. Todo, sea bueno o sea malo, está en el control de Dios. Y no que Dios quiere cosas malas para nosotros. No, de ninguna manera. Pero sabes que a veces nosotros somos tan y tan cabeciduros. Yo escuchaba a un predicador y él decía que él estaba tan y tan lleno de eventos y tantas situaciones, y tenía que ir aquí, tenía que ir allá, y tenía que ir aquí, tenía que ir allá, y el Señor estaba tratando de hablar con él, y él tratando de hablar con él, y tratando de hablar con él, y el Señor tratando de hablar con él, y no tenía tiempo para escuchar al Señor. Sucede que el Señor dejó que le viniera una enfermedad, y cuando le vino esa enfermedad, que estaba en la cama, le dijo el Señor: ahora te puedo hablar. Tuve que dejar que esta enfermedad venga sobre ti para poder hablarte. Qué tremendo. A veces nosotros en nuestra vida estamos de aquí para allá, de allá para acá. No tenemos tiempo ni para orarle al Señor. Le oramos las 3 fieles oraciones. Gracias a Dios por este pan y por esta carne. Gracias Señor por este día. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y eso es todo lo que le damos al Señor. Oh, pero esperamos que Dios se mueva. Esperamos que Dios se mueva grandemente. No, hermanos, no. Amén. Ese es el punto que yo veo aquí, hermano. Es que el Señor
ellos le están pidiendo que el Señor los use a ellos como instrumentos, de que ellos sean de bien para los que los perseguían. Miren esto, a menos que una persona no haya nacido de nuevo, no tiene el Espíritu Santo. No creo que me entendieron. A menos que una persona no haya nacido de nuevo, no tiene el Espíritu Santo. Entonces, eso sería imposible para una persona que no es creyente. Ahora, si tiene a Dios en su interior, así debe ser. Así deben ser nuestras oraciones. No de odio, nada que ver, más bien de amor. Oramos por esa persona que te odia. Oramos por ese jefe que le caes mal. Oramos por ese hermano que no te saluda los domingos. Es más, hacemos lo correcto. Si él no te saluda, tú vas y lo saludas a él. Y no tan solo le das un saludo frío, Dios te bendiga. No, tú vas a ir, Dios te bendiga. Te quiero y te amo en el nombre de Cristo. Amén. El cuarto punto, mis hermanos, lo leemos en el versículo 25 al 31. Y ya lo he leído, pero vamos a leerlo una vez más. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer en cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. En otras palabras, que ya eso estaba determinado, que se iban a revelar en Cristo, que no iban a creer en Jesús. Y ahora, Señor, mira tus amenazas, mira sus amenazas. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Dice el versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué pasó? Tembló. Y algunos. ¿Y cuánto? Todos fueron llenados. Llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ellos oraron arriesgadamente. Ellos se arriesgaron. Por amor a su Señor, no vacilaron con esto. Esto era algo serio. Esto no era ningún jueguito. Les pido, hermanos, que hagamos estudios sobre esta primera iglesia. Que ustedes se metan y estudien esos primeros 8 o 9 capítulos del libro de Hechos. Y miren cómo estos hermanos, verdaderamente llenos de hambre, llenos del poder del Espíritu Santo, hablaban sin miedo. Como ellos iban y hablaban, y quizás aún después si leen en la primera iglesia, cómo los mataban, cómo los quemaban vivos, cómo venía el César y los ponían en estacas quemando. Y ellos morían cantando y alabando al Señor. ¿Saben por qué? Porque ellos tenían ese denuedo. Estaban llenos del denuedo. Estaban llenos de hablar la palabra con la autoridad. Hablaban la palabra sin miedo, sin reservar nada. Amén. Y a veces nosotros tenemos que hablar la palabra como debe ser. Amén. Porque en realidad no es tu palabra. No es la palabra del pastor. Es la palabra del Señor. Amén. Ellos estaban orando arriesgadamente. Si se ha perdido algo en la iglesia hoy es esto: orar arriesgadamente. Aquí no hay ningún riesgo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que me critiquen. Ese es el peor riesgo. Ahora, si usted va en China y usted ora, sin embargo, la iglesia más grande está en China, en donde hay persecución, en donde te meten en la cárcel si dices Cristo, si donde tú estás teniendo tus estudios te meten en la cárcel. Solamente tienen 163 millones nada más. 163 millones. Y las iglesias no son más de 5 personas. Y nosotros queremos 500, queremos 1000, queremos mover las naciones. Por favor,
La iglesia más grande está en China, 163 millones y no pueden reunirse más de 5 personas por casa. Hay algo que está malo, ¿verdad? Hay algo que está cruzado. Se cruzó. ¿Qué pasó con las iglesias aquí entonces? Créame que los cristianos en China oran arriesgadamente. Sus vidas están en riesgo. Lo que pedían era, mira esto, estos hermanos lo que estaban pidiendo es que el Señor los involucrara en hacer milagros, ¿verdad? Que el Señor los involucrara en hacer milagros y en mayores peligros y a través de los riesgos y todas estas cosas. Ellos estaban dispuestos a ser leales al Señor. Ellos estaban dispuestos a sufrir lo que tenían que sufrir, mientras que ellos podían predicar la palabra. Y hermanos, quiero que entiendan algo. Ellos no querían los milagros para ellos mismos. Ellos no querían hacer milagros para que, mira el milagro que yo hago, mira la unción que yo tengo, te oro por ti, te para. Mira el poder que yo tengo. Porque eso es lo que sucede hoy en día. Estamos en una reunión, ¿verdad? Y el Señor se mueve y quizás sana una persona. Y viene la persona y dice, ven para acá y da un testimonio. Y después que da ese testimonio, para que vean que yo tengo poder. Y le soplo y levanto la mano y le empujo, para que vean que cuando yo oro, yo tumbo a las personas. La gloria no es para Cristo en eso. La gloria ahí es para el predicador o el evangelista o el milagrero. ¿De qué vale que lo sane si verdaderamente no tiene la palabra? Y si no es sano, si no tiene la palabra de Dios, quizás no tenga la salvación. Quizás fue uno de esos que gustó en el Espíritu Santo, que se gozó en el poder de Dios, pero que sin la palabra de Dios, sin la predicación del Espíritu del Evangelio, no tiene el Espíritu Santo, no es salvo. ¿Están entendiendo? En otras palabras, pueden haber 20,000 milagros, pero si no hay la predicación de la palabra, que la palabra es lo que trae la fe salvadora, la palabra es la que te lleva al arrepentimiento, que el Espíritu Santo te trae convicción y te lleva a un verdadero arrepentimiento a través de la palabra. El milagro es una herramienta. No es que estoy en contra de los milagros, hermano. Yo soy un milagro. Los doctores decían que yo iba a morir y el Señor, gracias al Señor, por su misericordia, me levantó de una cama, de una coma. Y yo tengo que decir que yo jamás, como yo voy a decir que estoy en contra de los milagros. Yo creo en los milagros, pero yo también digo que cada persona que acepta a Cristo es un milagro. Amén. Es un milagro porque ustedes antes servían al diablo y ahora han cruzado y ahora sirven al Señor. Ellos querían usar esto de herramienta. Ellos querían usar los señales, los milagros y todas estas cosas de herramienta para abrirle el camino a la palabra de Dios. Amén. A veces el Señor nos deja que nosotros oremos por una persona y el Señor sana a esa persona, pero nosotros tenemos que terminar el contrato, tenemos que hacer lo que firma en el contrato. Cuando yo digo esto es que le hablemos la palabra de Cristo, que le llevemos el plan de salvación y que a través de esa palabra que ellos vengan a Cristo. Quizás el Señor quiere que lo sane y que el Señor lo quiere sanar, pero prefiere el Señor salvarlo. Porque esa es la voluntad del Señor, que todo hombre venga a una salvación, que todo hombre lleve un arrepentimiento. Recordemos, hermanos, que los milagros no salvan. Es el mensaje predicado que trae convicción y la persona se arrepiente. El milagro lo que hace es que hace el camino para la palabra. Y el último punto, hermano. Ellos oraron exitosamente. Ellos oraron exitosamente. Dice, cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y una alma. Un corazón y una alma. Versículo 32. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común. Tenían todas las cosas en común. Y el gran poder de los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ninguna necesidad. No había ninguno necesitado. Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían
y las traían al precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. ¿Sabe cómo se llama eso, hermano? Eso se llama unidad. Nada es mío, lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Unidad. Y nosotros peleamos para dar el diezmo, que es un 10%. Nos duele dar el 10%. No somos fieles. Sin embargo, esta primera iglesia vendían todo. Vendían todo por el amor a Cristo. Fíjense, el Señor le contestó su oración. Ellos le estaban orando al Señor, no que le quite la persecución. Ellos le estaban orando al Señor que le dé la fortaleza, que le dé la sabiduría. Y entre eso el lugar tembló. Entre que ellos estaban orando, el lugar tembló. ¿Pero para qué va a temblar? Oh, para que ellos tembló, para que se caigan al piso todos y empiecen a temblar y empiecen a gritar. ¡Oh! Para eso fue, ¿verdad? No, mi hermano, no. Acabamos de leer lo que dice la palabra. Y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos. El Señor nos llena, ¿para qué? Para ser testigos con propósito. Con propósito. Aquí no nos dice el lugar tembló, dice creo que tembló en forma de que Dios aceptó la oración. El lugar tembló porque en otras palabras el Señor estaba diciendo: yo apruebo de esta oración, yo apruebo de esta oración. Me gusta cómo ellos están orando al Señor, me gusta cómo ellos están adorando al Señor a través de su oración. Y dice la palabra que esa sacudida, ¿verdad? El Señor tuvo que sacudir ese lugar. Al sacudir ese lugar, la fe de esta gente subió. Porque dice: espérate, yo le oré al Señor así y el Señor me contestó de esa manera. Para el Señor no hay nada imposible. Para mi Dios no hay nada imposible. Pero también nos dice que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Nos dice que comenzaron a brincar, comenzaron a correr, comenzaron a tirarse en el piso y no se acababa la oración y regresaron otra vez a vivir como estaban viviendo. Así que dice, ¿verdad? ¿Verdad que no? No dice nada que ver de eso. Dice que ellos hablaban con denuedo. Hablaban con denuedo, porque el propósito de ser lleno es que hablen con denuedo, hablan la palabra de Dios. Se cumple la palabra, como dice en Hechos 1:8, ahí se cumple, porque dice que ellos salieron hablando con denuedo, hablando la palabra de Dios. Hermanos, que cuando salgamos de esta iglesia en este día, que salgamos hablando la palabra de Dios. Que cuando estemos en el trabajo mañana y venga esa persona a burlarte de ti, que tú le hables la palabra de Dios. Que cuando venga el jefe tuyo, tú le digas: Dios te bendiga. Amén. Amén. No podemos vacilar con esto, hermano. Tenemos que ser testigos. Testigos. ¿Sabes lo que es un testigo? Una persona que da testimonio de lo que era y lo que es. Ellos experimentaron una manifestación fresca. Mis hermanos, yo no sé si ustedes lo saben o no, pero en este día nosotros hemos experimentado una manifestación fresca. Amén. Dios hizo lo sobrenatural. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que en este día, después de aquí, nosotros vamos a ir a hacer lo que el Señor nos ordenó. ¿Verdad? Si no, fue solamente que el Señor nos tocó. Y el Señor no te toca y tú te quedas igual. Yo no veo una persona que fue tocada por Dios y que se quedó igual. Si el Señor te tocó en este día, algo tiene que cambiar, algo tiene que mejorar, algo tiene que ser para edificación del cuerpo de Cristo. Necesitamos que la iglesia sea llena del Espíritu Santo. Necesitamos que la iglesia sea llena del Espíritu Santo para poder ir a testificar, para poder ir y hablar. ¿Sabes lo que sucede? Que ese poder, cuando tú tienes ese poder, no te va a importar lo que dice la gente. Cuando tú tienes ese poder, no te va a importar las caras las que ponen. ¿Oh? ¿Qué? ¿Cuándo? No te va a importar nada de eso.
Porque tú no estás haciendo las cosas para el agrado de ellos, ni para el agrado del hombre. Tú lo haces para el agrado del Señor. Porque el Señor te lo puso en el corazón. Mis hermanos, la iglesia no llena el Espíritu Santo para poner espectáculos. Él no llena la iglesia para nosotros levantar artistas. Nada que ver. El Señor no llena el Espíritu Santo para entretener a las personas. Nada que ver. El Señor llena la iglesia con su Espíritu Santo. ¿Saben para qué, mis hermanos? Para que la sana doctrina sea predicada y que los hermanos vayan y la apliquen. Porque aquí es bien fácil ser cristiano. Aquí todos estamos en la gloria. Pero en el trabajo, ¿qué? Allá afuera, ¿qué? La conclusión, mis hermanos. Tal como el primer siglo, Dios hoy quiere que nosotros oremos de esta misma manera que oraron estos hermanos. Pregunto, ¿comenzaremos hoy? 4, 5, 6, 7. Debemos pedirle al Señor que nos use. Debemos darle gracias al Señor porque saben que nosotros hemos aprendido mucho a través de los 5 años que hemos estado aquí. Sabemos mucho de la palabra poderosa y nosotros debemos orar para que el Señor nos use como representantes de Él. Dice la palabra que somos embajadores de Cristo. Y en un mundo oscuro, y nosotros somos la luz. Y qué tremendo, porque si el hermano José apaga la luz, este lugar se queda encendido. ¡Wow! Porque todos ustedes, si tienen a Cristo, están llenos de la luz. Ahora, si salimos afuera, tenemos que asegurar que esa luz esté encendida. Amén. Así como esa primera iglesia estaba unánime, oraron unánimes, estaban juntos, estaban en un acuerdo, estaban de acuerdo con Jesús. Así nosotros debemos estar en todo tiempo, unánimes. Veremos el poder de Dios a través de la oración. A través de la oración, pero orando con fe, orando conforme a la voluntad de Dios. Hermano, este tema del poder de Dios a través de la oración lo podemos ver por toda la Biblia. Por toda la Biblia. Fíjense que cuando Elías oró, descendió fuego. Cuando Eliseo oró, el siervo de él pudo ver los ángeles que estaban ahí. El Señor Jesucristo, antes de caminar por el agua, oró 8 horas. Qué tremendo, ¿verdad? Pablo oraba y sanaba a las personas. Pedro oraba y sanaba a las personas. El poder de Dios se mueve a través de la oración. A través de la oración el Señor reparte los dones. A través de la oración reparte los dones para edificar el cuerpo. A través de los dones el Señor te da el llamado para ir a predicar. Él te da el llamado para ir y enseñar. Él te da el llamado para ir a orar por el enfermo. Él te da el llamado para ir y poner las manos sobre las personas. Él te da el poder para ir y reprender los demonios y sacarlos fuera. A través de la oración. Por eso es que nosotros debemos dedicarnos a la oración. Más oración y más oración. Hermanos, gracias por darme este privilegio de predicarle la palabra. Y tenemos que darle aplicación. Si no le damos aplicación, estas son palabras lindas que se predicaron hoy. Tenemos que darle aplicación. Por delante del Señor, la parte mía ya la cumplí. Aleluya.